buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los que nos escuchan aquí en un programa más de coaching de mujeres en la compañía de Andre, Gaby y de Malu en este día que vamos a hablar de un tema que ha estado en tendencia, pero en conexión con otros temas que yo creo que se relacionan. Y ahí la Andre y las chicas me dirán si estoy en lo correcto o si opinan igual que yo, que creo que las crisis de identidad se dan en varias edades. Ahorita tenemos de moda lo que se llaman los Terian, que son personas que se identifican o sienten que son perros, gatos o animalitos y que simplemente actúan como tal. Eso yo creo, particularmente de lo que he leído, que se debe a varias cosas, pero ahorita nos vamos a centrar en cómo las crisis te pueden derivar en ciertas conductas que no son aparentemente normales o comunes, como por ejemplo identificarse como un perro. O, por ejemplo, ya en casos más severos de lo que yo he visto, en otros casos, que hay personas que son no me acuerdo el nombre, ahorita se me fue, son personas de 30, 40 años que se identifican con niños. Entonces quieren vivir como niños y se visten como niños y todas esas cosas. Entonces aquí, como hablábamos justo antes de empezar la grabación, la autoridad la tiene la Andre. Y luego de saludar vamos a comenzar a analizar este tema para ver cómo, cómo lo vemos cada una y qué se puede hacer con respecto, por ejemplo, al tener algún hijo adolescente que se pueda creer o sentir, porque no es creer, no es que se creen, sino que se sienten animalitos, o sea, perros, gatos y comienzan a actuar como tal. Hola chicas, ¿cómo les va? Saluden. Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde nos vean. Un gusto estar acá con ustedes. Hola a todos, un lindo día, espero que todos estén bien y que este interesante tema nos mueva la cabeza a todos. Hola, sí, Sí, está un poco, mi señal está un poco intermitente, a ratos les escucho bien, a ratos no, sí, pero bueno, ahí me van contando si nos oímos entre todas. sí, sí, pero bueno, vamos avanzando entonces. Como les decía, vamos a hablar de este tema de la crisis de identidad. Dentro de lo que yo he observado, hay personas que sí, dentro, digamos, de lo común, lo que tienen es crisis de mediana edad, de personas que tienen 40 y 50 años y quieren volver a ser jóvenes y comienzan a tener actitudes de jóvenes. Para mí, no, bueno, la juventud se extiende todo lo que tú quieras. O sea, de hecho, yo sé decir, vieja mi abuelita y ella llegó a los 106. Entonces, uno puede ser joven, como decía Chespirito, así, mientras conserve sus curiosidades. Sin embargo, claro, hay ciertas actitudes que teniendo 40, 50 años no puedes estar actuando como adolescente, aparentemente de acuerdo a lo que se estipula socialmente. Entonces comienzan a a comprarse ropa de personas más jóvenes y todas esas cosas. Entonces eso podría encasillarse dentro de los estereotipos de decir, ¿por qué no puedo ponerme una minifalda si tengo 50 años y cosas así? Sin embargo, dentro de lo que se ha visto ahorita, ya no es solo ponerse una minifalda a los 50, sino son una horda de chicos que se ponen colitas, que se ponen trompas de animalito y que se ponen orejitas y que simplemente quieren ser un animalito y comportarse como tal. Entonces, para esto vamos a darle la palabra a Landre para que ella nos oriente un poco acerca de cómo van las crisis de identidad y nosotros vamos a ir acotando según nuestras experiencias y nuestro conocimiento del tema. Andre. O sea, ayer yo estaba como tratando de ver las aristas, las diferentes aristas por las que podríamos entrar, y lo que se me ocurría una y otra vez como con reiteración es que la identidad está en construcción permanente, es decir, si a los 50 años decido que me compro una moto y me voy por toda América Latina, o si decido que me voy a poner las minifaldas y me voy a pintar el cabello de morado, creo que aunque sale de la norma social o de lo que se espera a esa edad, sigue siendo válido porque sigue siendo una construcción de identidad donde yo me voy planteando más o menos qué fue lo que abandoné, qué sé yo, a los 10, 18, 20, 23 y que me hace bulla y que quiero como retomar o recuperar ahora de esta búsqueda de identidad y de los elementos que le ponga se puede hacer como una lectura. Es decir, por ejemplo, en el caso de los Terian, que también, o sea, me gustaría hablar con la gente que está en el grupo, porque desde acá afuera solo te puedo hacer la lectura desde lo psicológico y lo psicoanalítico. Es como la identidad que yo encuentro en este animal en particular, por qué este animal para mí tiene ese peso. O sea, por qué zorro, por qué gato, por qué perro, por qué pez. Pero además, yo decía, es algo que hemos visto ya en la historia de la humanidad. O sea, tenían los tótem antes, en América del Norte, en Islandia, acá cuando haces el ayahuasca o en las tribus amazónicas, te identificas con el jaguar, te identificas, no sé,
con varios animales a lo largo de la historia. Tenemos la historia de los brujas, por ejemplo, de los Dráculas que se convertían en vampiros. O sea, no es algo nuevo para nosotros. Y sin embargo, todavía lo seguimos viendo con esta rareza, con esta extrañeza y un poco también con este prejuicio de cómo así se viste de zorro y se pone orejitas. Digo, bueno, ¿y por qué no nos estamos preguntando qué encuentra él entre lo pulsional y la identificación con el zorro de las orejitas? Y luego yo me acordaba, por ejemplo, Freud, de 3 heridas que hubo en la humanidad. Entonces, la primera era como pensaban que la Tierra es el centro del universo hasta que se dan cuenta que no. O sea, que el Sol es el centro de nuestro universo, de nuestra galaxia al menos, porque hay más universo. Luego no pasamos de un poco lo mágico a lo religioso, a lo teocéntrico. O sea, pasamos más o menos al, ¿qué será? El siglo XIV, XIII, donde la iglesia o Dios, el Dios católico, adquieren como la relevancia, el centro. Y entonces, de pronto sale Darwin con sus postulados y dice, no, o sea, hay una evolución en las especies. Y vuelve como a entrar en duda en torno a qué estamos construyendo nuestra historia, nuestra identidad otra vez. Y bueno, Freud después dice, la tercera es que nos damos cuenta que hay como mucho del inconsciente y que el inconsciente es lo que rige. O sea, nos creemos seres muy racionales, pero es lo inconsciente lo que manda y te das cuenta luego, ya cuando salió. Entonces, desde ahí digo, esta lectura de yo me identifico con este animal o con aquel otro, puede hacerse desde el significante. Entonces, ahí yo me acordaba algo de Lacan, porque tiene significado y significante. Entonces, en español, para todas, árbol es árbol y tú entiendes y te imaginas el árbol. Pero en otros idiomas tiene otra palabra para ese mismo concepto mental que tienes, esa imagen mental que tienes de árbol. Entonces acá sería lo mismo. Para nosotros significa un chico que se pone orejas y se viste de zorro, pero para ese chico tiene otro significante. Y ahí un rato se me cruzaba un poco la especulación. Digo, ¿qué tal si esta es una lectura de esta generación, porque son jóvenes? Entiendo que adolescentes jóvenes y jóvenes tempranos, ¿no? ¿Qué tal si están haciendo una lectura de pertenencia donde el hombre ya no es como el centro de la vida, no es el centro del universo, no es el centro de la evolución tampoco? Porque durante años hemos dicho, no, es que los animales no se comunican, solo los humanos tenemos lenguaje y de pronto sabes que las ballenas se comunican, que las gallinas se comunican. Entonces digo, ¿qué tal si esto es una forma, una lectura de este grupo en particular, de decir, bueno, yo reivindico la hermandad que tengo con otras especies? Que igual, insisto, o sea, habrá que hacer una lectura y es diferente tener una consideración de que pertenezco a este grupo, por ejemplo, los perritos, y otra cosa es hacerme las alteraciones físicas, biológicas, ¿no? Que si me pongo la garra, que si me pongo la oreja. Ahí estamos hablando de otro tema, en otro eje por la modificación cultural. Pero ahí creo que puede estar un poco el centro de este diálogo entre nosotras, como definir qué es normal en una identidad y qué es anormal en una identidad. O sea, por qué tendría que haber como esta normalidad o esta lectura de a cierta edad, lo que se espera de ti es esto o aquello, ¿no? Claro, te hablo desde yo o desde mi persona como mamá. Por ejemplo, ahorita como yo les contaba, yo no tengo hijos adolescentes, pero por ejemplo, si a mí la Vicky que me ha dicho, por ejemplo, ella hubo un tiempo en donde ella era Mario Bros. Entonces yo le veo como tú decías y tú explicabas el tema de que ella se siente identificada con alguien que logra vencer sus miedos y lucha contra la injusticia y lucha contra el culpa, entonces, y le salva a su hermanito porque tiene un hermanito menor, entonces claro, dices, y claro, el Jorgito es Luigi. Entonces se identifican y juegan y reconstruyen, pero tú dices, están construyendo su personalidad en base a un estereotipo que es Mario, que es Un referente. Entonces, claro, ahorita me hablas de qué es lo que le conectaría con el perro, pero vi unas escenas justamente en la búsqueda del tema y antes, desde cuando me enteré, que será hace como un mes que me llegó que el algoritmo me llevó a ese tema de los Terrier, que yo decía, si mi hija, a mí mi hija me viene a decir que es un perro, yo le mando a dormir afuera. Entonces, claro, es una visión muy exagerada del tema y es el primer impacto que yo tuve. Y claro, había escenas de papás que decían, tú eres un gato, perfecto, entonces te toca comer hígados crudos, ¿ya? O de una chica que se subió a un taxi y decía, y le ladraba al taxista, y le ladraba y le decía, uff, y no le decía, pero me dice, no se da cuenta que soy un perro, y él dice, entonces usted va a tener que llamar a Uber Pets, este es Uber no sé qué, y aquí no se resuelven mascotas, y le sacó del taxi, y claro, yo digo, sí, ¿hasta qué punto
puedes verlo como una anomalía y no desde la forma que tú lo estás viendo, porque como decíamos, y creo que en los 5 capítulos que vamos ya, tenemos varias etapas en las que nos vamos reconstruyendo o reconstituyendo como personas. Entonces, ¿hasta qué punto entender o explicarse ese fenómeno? ¿O hasta qué punto ser tolerante? ¿O hasta qué punto ya ponerle un freno? O sea, porque en otras explicaciones, en cambio, solían decir que hay personas que se están identificando con este movimiento, así como en el tema de la crisis de la mediana edad, que quieren evadirse de ciertas responsabilidades que pueden llegar a tener conforme avanza la edad, que también puede darse, ¿no? O sea, el tema de que yo ya tengo 50 años, tengo 3 hijos, pero no quiero, o sea, así de sencillo, no quiero enfrentar esa realidad. Entonces yo me retrocedo a cuando tenía 25 y no tenía obligaciones. Y igual los niños o los chicos que se están identificando con este movimiento, obviamente habría que preguntarles, como decimos desde el coaching, o sea, las cosas se entienden preguntando y conversando. Pero habría que preguntarles, pero ¿hasta qué punto es una evasión de la responsabilidad? Porque en otra explicación que yo leí, decía que es una generación, que era la generación del que nunca se les dijo que no. Entonces, como no tiene límites, eran explicaciones. Yo la verdad es que estoy, como digo, es bueno tratar el tema de acuerdo a la sugerencia de Malu, porque esto nos orienta a cómo actuar si nos pasa o tenemos cercano a alguien así. Pero ahí decía es que es una generación que no ha tenido nos, que los papás se dedicaron a ser como mejor amigos de los hijos y no papás y todo. O sea, es lo que decía, yo simplemente he ido cogiendo acá. Yo no me explicaría, ya te digo, a mí, menos mal, ahorita sigo al tema de que mis hijos se siguen identificando con personajes de películas que les llaman la atención y juegan con ellos y todo. Y en eso estoy y me parece de lo más normal, de lo más divertido, que así construyen y todo y que se identifiquen con algo. O por ejemplo que interpreten personajes que les gustan. A veces se interpretan, yéndonos un poquito más allá, con una película que se llama Fantasía, se identifican con las ballenas que salen ahí. Entonces, tú eres la ballena bebé y yo soy la ballena grande. Entonces, claro, yo lo veo inofensivo hasta ahí, pero de ahí más adelante te juro que particularmente desde aquí no sabría cómo actuar. O sea, creo que hay algo en el tono ahí, como que sí una angustia por esto de los límites que me dices, pero además también cuando me decías, es que eres perro, duermes afuera, es que eres gato, comes hígados crudos, hay algo del castigar. O sea, y creo que a todos se nos va, o sea, crecimos un poco, ¿no? Desde ahí también. Entonces, no hay como esta interpelación de, eres gato, ok, ¿qué te hace sentir un gato? Yo no sé si como mamá podría, pero seguramente le llevaría a alguien que pueda hacer esta interpelación y decir, a ver, ¿y por qué gato? O sea, ¿por qué en particular gato? ¿Y qué implica para ti ser gato? ¿Y desde dónde te identificas como gato? Y ver qué de lo pulsional, que además es muy inconsciente, qué de lo pulsional está jugando ahí. O sea, qué está tratando de simbolizar en esa identidad con este grupo de gatos? O sea, ¿por qué en un cocodrilo? No sé. Entonces, cuando me decías, por ejemplo, esto de que no se les ha puesto el no, el límite del no, digo, sí, en realidad hay un montón de nenes que llegan acá a consulta y están un poco así como que no hablan mucho, se sientan, no se sientan, pero no es por una malcriadez. O sea, en todo caso, ahí tendría que revisar qué está sucediendo en ese rol de mamá o en ese rol de papá, quien quiera que lo esté haciendo, sea el papá biológico, el papá padrastro, lo que sea, la mamá, bueno, el abuelo, no sé. ¿Qué es lo que a ese adulto hace o le provoca poner este límite a mi hijo? No se mete la mano al fuego porque te quemas, o de no lo metes en el enchufe porque te electrocutas, ¿no? Entonces ahí es más un trabajo del adulto o con el adulto. Y al nene, y de lo que yo he visto en mi colega, además que trabaja con niños, sí le pone límites, pero nunca con un grito, a veces ni siquiera con un no, viene con una explicación. Así de, mira, si metes la mano en el fuego, te va a doler, te va a arder, se te va a hacer una ampolla y eso va a ser desagradable. Y el guagua de 3, 5, 7, 8, 10 años entiende. Entonces, sí, no va a ser lo mismo un adolescente con un referente de pertenecer a un grupo como un gato que un nene, un niño que se esté identificando con algún personaje. Pero el significante y la explicación, la curiosidad, la interpelación, sí. Entonces, creo, no sé si se nota un poco, pero acá estoy poniendo al eje del papá, la mamá o quien haya hecho este rol paterno y materno en el centro de por qué a usted le causa esta angustia. O sea, por qué usted quiere darle hígados crudos. Que en usted se remueve cuando su hijo dice que es un gato. O sea, ¿por qué habría que tajarlo? ¿Por qué no habría que entrar a dialogar? Entonces, si vemos nosotras que más o menos tenemos una edad parecida, nuestros papás fueron tajantes.
¿Te quieres poner un piercing? ¿Te quieres hacer un tatuaje? Jesús. ¿Quieres usar falda? No, o sea, no, no, esa minifalda no sales. Entonces, somos una generación bastante coartada y que además no había mucho chance al diálogo, no sé en sus casas, pero creo que generacionalmente no había mucho chance al diálogo. O sea, esto es porque es y esta meta tienes que alcanzar hasta los 40 y tienes que vestirte así, tienes que ser asado. O sea, entonces creo que tal vez en ustedes que son mamás, yo sí veo como esa opción o esa posibilidad de hacer un cambio de mandato y recordar que a lo largo de la historia, aunque haya sido místico, religioso, hubo identificaciones ya con animales, o sea, con el espíritu del jaguar, para que me proteja, para, no sé, para ser aguerrido, o las brujas, ¿no? Ah, que todas las brujas vuelan en escoba y todas tienen gatos negros y todas tienen murciélagos en la casa. Entonces, ¿qué de lo castigador ha atravesado también toda la historia de la humanidad para sesgar, o al menos para no entrar a dialogar? Qué interesante, André, conversar este tema contigo. Gaby, ¿qué opinas? Yo estaba pensando mientras hablaba la Andre también en esta idea de la identidad y decir más bien, a mí me hace el llamado personal, no solo como mamá, sino yo para mí. Eh, ¿Qué está pasando para que justamente los referentes tradicionales ya dejen de ser referentes? O sea, ¿qué está pasando con el mundo para que un joven no tenga un referente de, qué sé yo, un líder, una figura inspiradora, lo que sea, y ahora pasaron a otro tipo de referentes, ¿no es cierto? Y también me puse a pensar como que no solo los jóvenes, o sea, porque a ver, seamos honestos, yo ahorita mientras la Andrea hablaba, yo decía, a ver, ¿y cuáles son mis referentes? ¿Cuáles actualmente son los referentes que marcan la construcción de mi identidad en este momento de la vida? O sea, honestamente tampoco es que lo tengo 100% claro, ¿no es cierto? Entonces, como la Andrea partía diciendo de que la identidad es una construcción constante, no creo que exista como un momento donde uno está como conscientemente al punto de decir mi identidad está 100% definida, tal vez en ciertos elementos, sí, ¿no es cierto? Pero igual como va pasando el transcurso de la humanidad, seguimos también variando, ¿no? O sea, a ver, te voy a poner un ejemplo. Muy probablemente la Gaby de hace 20 años o 25 años hubiese tenido la idea de salir casada de blanco de la casa, ¿no es cierto? Era el referente y era lo que se correspondía, como bien nos decía Landry, que tiene que hacer una persona, que tiene que hacer una mujer, que tiene que bla, bla, bla. O sea, hoy ni de chiste pensaría eso. Sí, obviamente ya no puedo regresar el tiempo, ¿no? Pero hoy ya, o sea, jamás tendría ese concepto en mi cabeza y ahí hablo de cómo ha transcurrido la identidad para mí en la muerte de muchos referentes, el nacimiento de otros nuevos con matices completamente distintos y entender también que si eso me pasa a mí a esta edad, o sea, ¿cómo no le va a pasar a mis hijos, no? ¿Cómo no le va a pasar a los jóvenes y todo eso? Y sí, separando un poco lo que decía la Andre, el castigo por la identificación con tal o cual cosa, pero también con ese deseo para mí, un poco de grito de aquí estoy, de algo está sucediendo socialmente para que tengamos ahora estos modelos de identificación. Y también no vernos tan aislados de esa realidad, porque si yo ahorita les preguntaría a las tres, bueno, defínanme con un personaje cuál es su identidad actualmente, no sé si todas la tienen 100% clara. Ah, O y sea, una anécdota, creo que no. y una, ane- y una anécdota pequeña, pero es que tengo que nombrarla. Yo tengo un conejo que se cree perro, y esto es verídico, porque cuando los perros, tengo tres perros, y cuando los perros van a ladrar, cuando es típico, ¿no? Un ruido en la puerta y van a ladrar, el conejo va corriendo con ellos a la puerta y corretea y todo eso, ¿no? Y se come comida de perro. Y le muerde al perro más pequeño que tengo. Aún no le he escuchado hacer algún sonido de como que ladra, Diciendo que pero no puede, digamos. que el man se cree perro. O sea, si vamos por eso, antes de darle la palabra a Landra, que tenía una idea por ahí. Yo tenía viví un tiempo con una amiga que tenía un gato y yo adopté una perrita. Y la perrita tenía comportamientos de gato.
O sea, ella se refregaba en los sillones y se refregaba en las de estas y peleaba como el gato parecido al gato. O sea, no sé si tenga que ver con temas de la manada y todo y de las comunicaciones que dijo la Andre, que los animales sí se comunican. De hecho, o sea, ahorita hablando de comunicaciones, hasta las plantas se comunican, encuentran la forma de comunicarse. Entonces, hablando de eso, el gato, la perrita comenzó a comportarse como gato. Es más, hubo un tiempo que se lanzaba como el gato, se lanzaba de los muebles, obviamente hasta que se lastimó, porque como no era gato, se golpeó porque se lanzó igual que el gato y ya no pudo, ¿no? Entonces, ahí está el tema de los límites, que creo que no sé hasta qué punto le ayudan, en este caso, los papás o antes de que se haga daño. Pero ahí la Andrea iba a decir algo. No, me olvidé, pero algo como por ejemplo, a esta edad tengo una autora india que escribe como muy, muy bello, pero no podría decirte que es mi referente, ¿no? Entonces, creo también que viene de haber ido desmitificando y encontrando como parámetros propios, ¿no? De guía, una moral propia, una ética propia, fundamentada en otras, evidentemente, no es que yo me vengo acá a inventar mi propia moral, pero, por ejemplo, muy, muy sincrética además. O sea, tengo ejemplos de, qué sé yo, del budismo, tomé algunas cosas, del catolicismo tomé otras, de lo que leí, qué sé yo, en algún libro filosófico otras. Entonces, como que voy creando mi propio código, pero sigue en construcción. O sea, sigue como modificándose y creo que a los 20, o sea, como dijo Gaby también tenemos no sé, una sociedad ahorita que estamos, al menos yo lo siento así, que estamos peleando todos contra todos, sálvese el que pueda, o que al menos procura darnos esa idea, ¿no? Porque tenemos un montón de, no sé, de genocidios y guerras y posibles guerras y narco, etcétera. Entonces es una sociedad compleja y desde ahí tal vez incluso reivindico otra vez que digo, bueno, en estas personas, en este chico, en esta chica, habría que ver qué de lo instintivo sale ahí, qué de lo de pertenencia a grupos sale de ahí, qué de la hermandad entre especies sale ahí. Pero en todo caso, insisto también en esta lectura de los significantes antes que en lugar de decirle, te toca comer hígados crudos, le diría como, oye, pero ojo, porque los gatos comen hígado crudo y te puedes enfermar, entonces por allá no vayas. O sea, identifícate, sí, puede ser hasta acá, pero por acá, por otro lado, tienes que entrar también un poco en la regla social. No te estoy diciendo que en la norma, sino en la regla. Vas a tener que subir al taxi y comunicarte en palabras que el otro pueda entender. Así como si hablaras inglés o francés. O sea, vas a tener que buscar la manera de que el taxista te entienda y no ladrar. Que en todo caso tiene que hablar posible para los demás. Gracias, André. El día de hoy he tenido una señal intermitente, el André, pero ha logrado transmitirnos ideas poderosas. Por ejemplo, es el tema de conectar los límites con el castigo, y no necesariamente es así. De hecho, yo trato, digo, no siempre lo logro, pero trato de que mis hijos entiendan con las palabras antes de que yo me enoje. Ya el rato que sale la mamá gritona, trata de decir sus cosas y luego se guarda, pero hay veces que sí me ha tocado sacar esa mamá, con respeto obviamente, y explicándoles por qué hacen las cosas. Mal. La culpable del tema. Yo creo que ahí sí fue mi idea por preocupación, como decía André. O sea, lo mío era, ¿y qué pasa si uno de mis dos me sale con eso? Pero yo tengo a Superman en la casa. Emiliano está obsesionado con Superman. Toda la ropa es de superhéroes. Y eso no me estresa tanto como pensar de que me diga, soy un perro. Porque como decía la Sofi, yo sí estaba en eso de que, y si me dice algo, no, yo sí, de una. Eres perro, dame todas las comodidades de un humano. Y es verdad, o sea, estaba pensando en el castigo, no estaba pensando en el por qué. Y creo que eso nos pasa mucho y nos pasa con todas las crisis. Y es algo de que yo, como abogada, creo que aprendí a soltarlo porque te llega la señora que fue víctima de violencia, entonces ya no juzgas por qué se quedó tanto tiempo, sino es como, ok, de aquí, ¿cuándo empezamos? ¿Cómo reencaminamos? O te llega el hombre que también fue víctima de violencia y viene y te dice, necesito quedarme con mis hijos. Entonces, creo que en ese sentido a mí mi profesión sí me ha hecho ir soltando las cosas e ir viendo cada cosa, y también cada loco, porque también llega el tipo que le pega a la mujer y te dice, no, pero es que le pegó porque ella se la buscó. Entonces, y quiero quedarme con la casa, con el carro, con las cuentas, con los guaguas, porque ella no lo va a hacer bien.
o he escuchado, no, es que yo me quiero hacer cargo porque no puede manejar su maternidad. Desde qué punto lo vemos? O sea, ¿desde qué punto estamos viendo la identidad de cada cosa? Porque, y de cada persona, o sea, nosotros desde nuestra propia perspectiva, y yo a veces le digo mucho a mi familia, desde el privilegio que tenemos, porque yo siento que el hecho de que tengas dónde dormir, salud, qué comer, te vuelve mucho más privilegiada que otras personas. Entonces, desde ese privilegio tendemos a juzgar. Y yo he estado pensando, o sea, yo lo veía más de los Terian como un chiste, o sea les salió un trend de TikTok y se volvieron locos. Pero eso con lo que Andre dice, sí desemboca muchas cosas, o sea, te lleva a pensar más allá. A mí, al inicio fue chiste, después fue miedo. ¿Y qué pasa si Martina me sale con eso? Vale. No, les decía que me ponga a pensar por qué no nos da miedo cuando todo el mundo se pone las orejas de Mickey Mouse, ¿no? Ahí no nos da miedo. Y a mí sinceramente me da más miedo que mi hija se identifique con una Barbie, por ejemplo. A mí eso sí me da miedo. Entonces, hay un montón de cosas, ¿no? Y actualmente, o sea, estamos pensando como muy hacia el mundo joven, cuando nosotros estamos en la misma onda. Entonces, como estamos psicoseadas con el tema de no envejecer y estamos ya, que antes era solo el tema de la minifalda, tal vez no como, ay, no quiero envejecer, todavía me puedo poner minifalda. Ahora ya son cosas un poco más invasivas que se transmiten entre líneas, que ni siquiera lo percibimos, pero todas tenemos que estar regias y radiantes en la mediana edad. Y estamos preocupados un montón por la niñez y la juventud, pero no vemos de que nosotros qué nos estamos poniendo nosotros. O sea, uno se pone en la cara de perro, otro se pone en las orejas de Mickey Mouse. ¿Qué nos estamos poniendo nosotros? ¿Y, y qué es válido en función de la construcción de la identidad que le represente a cada persona sin transgredir otros espacios, como decía la Andre del tema de la regla? ¿Por qué nos escandaliza la cara de perro, como les decía, versus a las orejas de Mickey Mouse? Porque lo uno está socialmente aceptado y comercializado y lo otro aún no. Aún no sé qué va a pasar, pero nosotros estamos consumiendo también lo mismo, o las que se han ido no se han puesto las orejas. Y hay otro caso peor ahorita que dices identificarse con algo, o sea, muchas personas se identifican con delincuentes por la vida que pueden llegar a tener y nos está, o sea, y ahí voy a mencionar algo que dije que no lo iba a mencionar, pero lo voy a decir. Creo que está tan manejado por el bendito algoritmo que nos preocupa más, ya viéndolo desde la óptica psicológica, como dice Leandra, que tal vez históricamente siempre se han venido ese tipo de cosas de identificarnos con el espíritu del jaguar. Y no nos estamos preocupando por las personas o jóvenes que se sienten identificados con el espíritu del narcomillonario que quiere ser millonario a costa de todo sin importar ningún límite ni nada y pasar por encima de un montón de cosas. Y escuchaba el otro día un periodista en donde una chica le contaba una historia y ella decía que no, que ella ha sido novia de hijos de narcos, o sea, le contaba la historia, pero que ella sabe que el novio, la plata con la que le dio los regalos era honesta de vender, como siempre, hamburguesas. Y que sí, y ella se convencía de eso. O sea, se convencía de eso y dice, claro, un chico a los 17 años, a los 15 años, 17 años, va a tener para darle regalos por más de $10,000 a una chica. O sea, eso es imposible. ¿Ya? Pero insisto, sí estamos un poco obsesionados con la juventud como si nosotros ya lo tuviéramos así todo resuelto. Exacto, y el tema es que nosotros, y eso deriva en que nosotros estamos tan obsesionados con el tema de qué va a pasar con las generaciones futuras y no hacemos algo aquí y ahora nosotros. No, pero por nosotros. Claro, pues, exacto, es que tú puedes, partiendo del concepto incluso del ontológico que somos, solo podemos ser responsables de lo que hacemos nosotros mismos, qué estamos haciendo nosotros, porque eso, no sé si se solucione, sino que cambie para nosotros de alguna manera. O sea, qué parámetros estamos construyendo, en qué referentes estamos construyendo, o si nosotros estamos siendo un referente, aunque sea para nuestros hijos que están más atrás, digamos, porque realmente si ahorita pero un referente no castigador, o sea, no, es que es bien complejo, verás, ahorita sí me acaba de la cabeza así, pum, porque digo, ¿qué pasa si mis guaguas me ven como referente? Dime, André. ¿Qué pasa si tus huevos te ven como referente? ¿Qué más ibas a decir?
¿qué pasa si mis guaguas me ven como referente cuando yo me equivoco? O sea, ¿qué va a pasar con ellos y todo? Porque me voy a equivocar. Es la vida normal. Claro, eventualmente me voy a equivocar porque no soy perfecta, porque estoy en Sí, no, todo eso. Entonces llega un punto en donde, claro, yo entiendo que ellos ahorita, como son sí. chiquitos, básicamente, o sea, cuando me equivoco y todo, o sea, incluso el otro, les voy a contar una anécdota. Y esto ya es incluso dentro del tema del descubrirme como mamá. La Vicky no me tenía miedo, ¿ya? Y lo cual es bueno, ¿no es cierto? Mi chiquita no me tenía miedo, entonces yo le hablaba a veces hasta enojada y no me tenía miedo porque en vez de poner la cara de terror que yo tenía cuando mis papás me retaban, ella me quedaba viendo como, explícame, o sea, explícame, o sea, me quedaba viendo así. Entonces recientemente, para cuando yo me he visto muy enojada, me sabe decir, cosa que yo jamás a mi papá, me asustaste, ¿ya? Pero después, ya analizando yo y retrocediendo, digo, ¿por qué cuando me enojo, porque ellos hacen una travesura, siento que ellos deben tenerme miedo? Y eso le decía al Paul, creo que estoy evolucionando y creo que es para bien, porque en realidad me estoy dando cuenta que eso no debería ser la reacción normal, aunque mi inconsciente esperaba que sí, ¿ya? Mi inconsciente esperaba que me regresen a ver con De hecho, recuerdo. Dime. ahí puedes hacer un lindo juego de palabras que utilizamos al inicio, así como entre autoridad y autoritarismo. O sea, autoridad no es que te tengan miedo, autoritarismo sí. O sea, Claro. autoritarismo lo que vemos ahorita en otros ámbitos, qué sé yo, sociopolíticos, ¿no? Que es como aquí va a haber castigo, aquí le vigilo, aquí le reprimo, aquí pórtese bien porque si no le mando todas mis fuerzas. Y bien hechito. Entonces, en este juego de palabras que parece nada, ajá, Es es como, verdad. tú estás construyendo tu autoridad y sin duda vas a fallar. Y hace un rato, por ejemplo, algo que decía Malu, digo, o sea, yo entiendo que lo vivimos como privilegio, pero en realidad deberíamos también enfocarlo como un derecho. Comida, casa, salud, educación. O sea, es un derecho, no es un privilegio. En Sí. este país y últimamente nos están haciendo pensar que es, ay, gracias, no, es mi derecho, aporto, soy un ciudadano, construyo, aquí están mis En eso sí te declaraciones, digo pero yo le decía a mi mamá eso, también, porque ella critica mucho, y mi familia, que la gente es pobre porque ujú, quiere, porque podría ser más. Entonces yo un día les dije, ustedes están comiendo un salario básico, un salario con lo que una familia se paga el arriendo, se paga la comida, se paga la educación de los hijos. Estamos hablando, o sea, pero si hay personas que sí, o sea, y a mí me fastidia cuando dicen, por ejemplo, una persona es pobre porque quiere. Entonces, cuando yo les digo, es pobre porque quiere, porque no tiene eh, oportunidades. Porque todos tenemos la capacidad, o sea, todos tenemos claro, sueños. Y es como que, ay no, qué izquierdosa. Ahora yo soy la izquierdosa y correísta de la familia. No, Entonces yo ¿sabes qué? como que ese soy la debate, humana, por chao. ejemplo, André, ese debate es como, Exacto. si viene un chico de 20 con orejas de gato y cola de gato, caminando en cuatro patas, que no me acuerdo cuál es la palabra para esto, y me dice, bueno, yo voy a hacer acá una demostración en contra de los grupos de amiguitos con mucho dinero que se reúnen a violar niños, dele gato, o sea, sí. Si viene alguien gato perro y me dice, no, es que me voy a reunir acá para exigir los derechos de este colectivo que ha sido oprimido en Amazonía y sus ríos están contaminados, dele perro. O sea, igual habrá esta interpelación de por qué desde el perro, o sea, por qué este relacionamiento con el mundo y esta fantasía de pertenecer al clan de los perros o pertenecer al grupo de los perros, pero seguimos poniendo el ojo en temas importantes. Creo que el Salud, perro es vivienda, menos educación. peligroso que los zapatos rojos. Ajá, Poniéndolo en zapatos palabras de rojos. nuestra generación, sí, porque intento. a mí me pasó, por ejemplo, que cada vez que yo voy a votar, yo voto en la Dolorosa, me siento un payaso porque todos los viejitos van a votar de púrpura y todos sabemos por qué votan de púrpura. Entonces yo llego así toda como si es posible puedo salir en pijama a votar porque me toca. Pero porque, entonces fue como la última vez que fui a votar, no, me voy a ir todo linda y arreglada y era porque me sentía mal de que todos los viejitos me mal miraban y era como que, ¿por qué si siempre he ido a votar? ¿Cómo? Parte de las identificaciones que tenemos. Exacto, y es lo que decimos, o sea, estamos tan preocupadas por el futuro y tan preocupadas por las generaciones que nos preceden que no tenemos, o sea, si ustedes se dan cuenta, no tenemos un referente de nuestra generación. Tenemos un Mandela. Tal vez sea el momento no de crear referentes para seguirlo, sino de uno como decir, bueno, o sea, yo, esta lucha, en esto creo, aquí en Ecuador,
ahorita, o sea, si tú me dices, busquemos un referente, no, o sea, no, difícil que lo encontremos, pero sigue siendo, no sé si lucha es la palabra, pero sigue siendo un espacio y un momento interesante como para uno también plantearse esto. O sea, por aquí voy a ir, ¿no? En esto creo, esto voy a defender, esto voy a compartir, porque además estamos hablando como de derechos compartidos. O sea, por más izquierdoso que suene, que en realidad me parece que no es de izquierda, o sea, me parece algo No, es que ha un... costado cuántos años, 2016, ya viendo. En 1945 los judíos no eran personas. Y si nos vamos más atrás, vamos a ir encontrando más de esos casos y todo, como los de O sea, sentido común. cada vez las personas que no eran personas van siendo personas. O sea, Porque como yo le decía a mi mamá, no es justo que tengan que venir un político a decir te voy a reivindicar tus derechos porque tú naciste con tus derechos. Y que vuelvan de los derechos de ser humano una política. exactamente, chicas, se nos ha ido el tiempo volando. Creo que este tema da para más. Vamos a ver si lo profundizamos de otra forma. Pero una segunda parte, visto con otro enfoque. Gracias, Malu, por sugerir el tema. Gracias, André, por tu visión psicológica. Realmente es muy, muy útil en este espacio. Y antes de irnos, quisiera saber con qué se quedan, Gaby. Me quedo un poco con dejar ser al ser, porque sí siento que también el atribuirse el derecho como para juzgar desde esta tribuna, que también es un privilegio, también nos puede estar sesgando lo que decíamos aquí en conjunto, ¿no? De que no hay una identidad 100% construida, de que más bien esto nos debería llevar a la reflexión de qué está sucediendo socialmente y de que no solo somos los llamados a educar nuevas generaciones por la edad o el momento de vida en el que estamos, sino también de replantearnos nuestra propia identidad. Entonces, aprovechando que estamos en el mes de la mujer, yo creo que sería importante definir, no definir, pero porque definir suena como que, a ver, métete aquí en esta caja y define algo. Para mí no, sino más bien como que la identidad tenga un poquito más de anchas para trascender en varios caminos sin que tengamos que encasillarnos a nosotras mismas y que también nos permitamos como que reevaluar esos límites que justamente en nombre de la identidad nos ponemos. Entonces, sobre el qué ser madre, qué ser mujer, qué ser profesional, qué ser todo, y a ratos yo considero que sí vale la pena reconocerse como trans identitario, qué sé yo cómo llamarlo, no sé, André, si ya me fui muy a la locura, pero no siento que tengo que encasillarme o meterme en una sola cosa ahora para dar el criterio de que porque tengo 43 años ya lo tengo todo dicho y definido como identidad. Gracias, Gaby. Malu. Yo creo que me quedo con que la identidad se va construyendo y creo que hasta el día que dejemos de respirar, que deje de respirar, voy a seguir aprendiendo. Como alguien que nos ve nos dijo, es hasta terapéutico ir aprendiendo de otras personas, ir escuchando y esos poquitos que las personas, esos pedacitos que nos dan, van construyendo una mejor persona, una mejor yo. Gracias, Malu. André. Yo me quedo con lo de autoridad y autoritarismo, o sea, que me pareció como lindo que salga hoy y que puedas ser una autoridad y que tus hijos te puedan decir, oye, me asustaste, y que tú puedas poner el límite porque lo vas a tener que poner y creo que son límites distintos en las edades, pero no va a ser desde la imposición del temor, pues, no va a ser desde la imposición del terror. Por eso me parece chévere que te lo estés planteando. Y luego también digo, qué bueno que podamos hablar de estos temas y sin embargo todavía poner la mirada en, hay grupos humanos, no vamos a taparlo, es crudo y es desagradable, pero hay que decirlo para registrar la existencia. Hay grupos que violan niños y que se reúnen para eso y que durante años han hecho lo que han querido. Nadie les ha puesto un límite y eso sí me parecen peligrosos. Y creo que toca a Ecuador también, porque la cifra aquí es de 7 de cada 10 niños son abusados, ¿no? Entonces no estamos hablando de un tema de allá de Norteamérica, no estamos hablando de algo que no nos atañe lastimosamente. Entonces, creo que para construir la identidad también hay que saber por dónde no ir y realmente dónde poner el énfasis para no ir. Gracias, André. Ontológicamente, bueno, la formación que hice y que sigo aprendiendo y como dicen, uno no se acaba de formar por ahí, uno tiene que ponerse en modo aprendiz. Y una de las cosas, de las distinciones que yo saqué de ahí es precisamente el seguir aprendiendo de las cosas que nos pasan, el seguir aprendiendo con ustedes,
cada vez descubro mejores y mayores, o sea, mayores en el sentido de los trascendentes conceptos con ustedes, y eso me hace, me siento, cada vez que acabo uno de estos programas, me hace sentirme realizada con respecto a otros escenarios que estamos, como ustedes dicen, compartiendo, viviendo en el mundo, y creo que este tipo de espacios se hace cada vez más valioso, y muchas gracias por eso, chicas. Es un gusto estar con ustedes aquí y nos estamos viendo a través de nuestro canal de YouTube en el próximo capítulo los domingos, y a través de la retransmisión en Urgente Radio. Los esperamos en nuestras redes, sus comentarios son muy valiosos, los leemos en las cajitas, ya sea en Instagram, TikTok y YouTube. Nos vemos, un abrazo para todos.